Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Mientras en la España musulmana los judíos alcanzaban el grado de bienestar y cultura, lo que en el audio anterior definíamos como el siglo de oro judío, que se inició en el 929, cuando llegó al poder de Córdoba el primer califa omeya, en los pequeños reinos cristianos del norte existían pocas y pequeñas juderías dispersas, de las que poseemos muy poca información. La principal era la de Barcelona, de la que tenemos noticias ya desde el siglo IX. A partir de fines del siglo X abundan los documentos que nos hablan de propiedades de los judíos en los alrededores de Barcelona y en todo lo que se conoce como la Marca Hispánica. Nos llama la atención en esa zona la existencia de una ciudad de nombre Vilajuiga, famosa por sus aguas minerales, que parece aludir a una fundación judía, o al menos a que la mayoría de sus habitantes fueran en su momento judíos. Ya a partir del siglo X tenemos documentación sobre juderías en Jaca, Estella, Nájera y especialmente en León, con documentos que dan testimonios de la propiedad judía de tierras cerca de la capital. En esta época inicial, la base de subsistencia de los judíos era la tierra. Ellos mismos cultivaban sus campos, aunque ya despuntaba una cierta tendencia a los oficios urbanos y al incipiente comercio. Los documentos nos hablan de vez en cuando de la existencia de judíos sastres, zapateros, plateros, orfebres y de otros dedicados al comercio de la seda o el lino. En estos reinos, los judíos eran considerados como una propiedad real, y como tal eran protegidos por los mismos. Cuando fallaba esa protección, estaban expuestos a todos los peligros. De vez en cuando surgía alguna ley u ordenanza discriminatoria contra ellos, pero en la práctica no se sentían molestados. Por lo general, gozaban de igualdad de derechos con los cristianos, pero su situación jurídica no era exactamente la de hombres libres, pues como ya he comentado, tenían una especial dependencia del rey, cercana a la servidumbre. Prueba de ello es que el conde de Barcelona heredó los bienes de los judíos muertos cuando Almanzor tomó la ciudad, y que la multa que se imponía por herir a un judío no se pagaba a la familia de este, sino al monarca. Es a partir de mediados del siglo XI cuando los reinos cristianos comienzan a expandirse hacia el sur con decidido propósito de conquista, creando amplios territorios devastados que eran urgentes su repoblación. A fin de atraer pobladores, los monarcas no hacían distinciones, lo que unido a la llegada de almorávides y después de los almohades con sus políticas represivas y a la igualdad jurídica que ofertaban los reyes cristianos, hizo que miles de judíos se desplazaron a estas tierras procedentes de Al-Ándalus. Además, había otro problema a solucionar. La sociedad cristiana estaba formada fundamentalmente por guerreros y campesinos, sin experiencia en el comercio y la administración, mientras que los judíos que acudían se la tenían con el añadido de que hablaban árabe y estaban acostumbrados a desarrollar su actividad en ámbitos urbanos. El mayor abundamiento, el influjo de la civilización árabe, impulsaba a los reyes cristianos a imitar la política de los reinos de taifas, donde los judíos se habían ocupado en los más variados puestos en la administración estatal. Por último, entre los cristianos del siglo X al XII, sobre todo en Castilla, apenas existía la figura de lo que hoy llamamos un financiero, así que los judíos acaudalados tenían un ancho campo para explotar su talento, pues adelantaban a los reyes y nobles las sumas que precisaban para la guerra o para las necesidades de su casa, con lo que se aseguraban su posición económica y política
al mismo tiempo que se hacían imprescindibles. Esta política trajo como consecuencia una situación de general tranquilidad y bienestar para los judíos en los reinos cristianos, si la comparamos con la que por entonces ocurría en el Andalus, que estaba bajo la influencia de almorávides y almohades. Los judíos se establecían en las ciudades bajo la protección del rey o del señor local, o de un monasterio, y en condiciones fijadas por negociaciones colectivas o individuales. Era corriente su avecinamiento en los castillos, y cuando se fundaban nuevas ciudades, se les asignaban solares para la construcción de sus viviendas. Los fueros de la época, por lo común, se orientaban sobre el eje de la igualdad de derechos para cristianos y judíos. Ahora bien, esa igualdad se refería a la comunidad judía en general, no a los individuos en particular, y en la práctica solo se aplicaba el derecho civil, no el penal, y desde luego la igualdad político-social solo se hacía efectiva en casos extraordinarios, especialmente con los magnates judíos. Las aljamas eran entidades políticas separadas, pues pagaban al Tesoro Real sus impuestos especiales y gozaban de autonomía administrativa y judicial. Un oficial del Estado tenía a su cargo todo lo referente a ella. Durante toda la Edad Media, los monarcas de los diferentes reinos hispánicos cristianos tuvieron a su servicio a personajes judíos, los llamados en la historiografía judíos cortesanos, tanto como consejeros y médicos, como hombres relacionados con las finanzas y en especial con el arrendamiento de impuestos. Las frecuentes reclamaciones tanto de los representantes de la Iglesia como de los gobernantes y procuradores de las ciudades ante los reyes se debía en gran medida a que estos permitían y querían que la recaudación de impuestos la realizaran los judíos. Y por poner algún ejemplo, quiero mencionar que en los reinados de Fernando III y después de Alfonso X en Castilla actuó como almojarife mayor Shelomó ibn Sadok y su hijo Isaac ibn Sadok, conocido entre los cristianos como Don Zag de Malaena, que fue ajusticiado por orden del rey por haber permitido que su hijo Don Sancho se apropiara del dinero que se necesitaba para sufragar el cerco de Algeciras. En el mismo reinado sobresalieron los almojarifes Don Meir ibn Sosam, junto a sus hijos Don Isaac y Don Yosef, así como su yerno Don Abraham ibn Sosam. Durante el reinado de Sancho IV destacó Don Abraham el Barchilón, que controlaba las finanzas del reino. En el reino de Aragón, Jaime I nombró ayuda de la caballería, Badgen y recaudador de todos los impuestos. Le sucedió como Badge de Zaragoza y posteriormente de Valencia, Mosè al-Constantini. También en Valencia ocuparon importantes cargos Musa de Portela y Aarón Abenana, pues mencionar solo algunos. Figura importante del judaísmo aragonés también fue durante el reinado de Jaime I Mosè ben Nachman, quien además de ser médico, fue autor de obras sobre la Cábala y fue el juez mayor de todas las aljamas de Cataluña y elegido por el rey para representar a los judíos en la famosa disputa de Barcelona en 1263 frente al converso Pablo Cristiano. De entre los más importantes funcionarios judíos durante el reinado de Pedro III de Aragón fueron los hermanos Josel y Mosè Rabayà. José fue tesorero privado del rey y murió en la campaña de Sicilia. Con frecuencia, los arrendadores de impuestos de la corona y de la iglesia formaban compañías en las que también participaban cristianos y que una vez recaudado el impuesto se disolvían. A pesar de las continuas quejas que los representantes de las ciudades sobre el poder de los judíos cortesanos ejercían sobre la población cristiana, veremos
que al menos en Castilla no se les privó de su poder, al contrario que en Aragón, donde a finales del siglo XIII no se encontraban judíos de corte en la administración del reino. El enfrentamiento de los monarcas con los procuradores y representantes de las ciudades era frecuente en lo relacionado con la elección de arrendadores y recaudadores judíos, y exceptuando algunos momentos en los que se les prohibió ejercer estas profesiones, recordemos, por ejemplo, a doña María de Molina, regente durante la minoría de Fernando IV, que accedió a esto, hasta el reinado de los reyes católicos siguieron los judíos prestando servicios a la corona, en la administración de las finanzas del reino, entre otros. No podemos dejar de mencionar algunos personajes judíos de gran relevancia en el mundo financiero en relación con la corona de Castilla, como fue el caso de Samuel A. Leví, tesorero y administrador de las finanzas del reino durante el reinado de Pedro I, poseedor de una gran fortuna que le permitió construir una gran sinagoga en Toledo, conocida hoy como la Sinagoga del Tránsito, y que por motivos no muy claros fue ajusticiado por orden del rey en Sevilla el año 1360. En los últimos 20 años del siglo XV y hasta la expulsión de los judíos de Castilla y Aragón en 1492, aparecen dos personajes muy significativos. Abraham Semeor, cortesano y contador mayor de Castilla en tiempos de Isabel la Católica. Formó parte del grupo de exclusivos consejeros a los que consultaba la reina sus decisiones más importantes. Cuando se publicó la orden de expulsión de los judíos, tanto él como sus familiares más cercanos decidieron adoptar el bautismo en el monasterio de Guadalupe, siendo sus padrinos los propios reyes católicos, cambiando su nombre por el de Fernando Pérez Coronel. Posteriormente fue contador mayor del príncipe de Asturias. Entre sus descendientes figura María Jesús de Águeda, considerada como una de las más grandes místicas de la Iglesia Católica. Isaac Abravanel, perteneciente a una familia que se sentía orgullosa de descender directamente del rey David y de residir en Sefarad desde tiempos prerromanos. Fue un empresario de éxito en tierras rusas, hasta que cayó en desgracia la llegada de la corona de Juan II de Portugal, momento en que se exilió al reino de Castilla. Colaboró con Abraham Semeor apoyando las finanzas de los reyes católicos, y a diferencia de este, prefirió el exilio, dirigiéndose con toda su familia el camino de Nápoles, logrando, eso sí, un permiso especial del rey Fernando, por el que se le permitió sacar 2.000 ducados de oro y otras pertenencias, pese a las severas prohibiciones al respecto. Posteriormente residió en la isla de Corfú y por último en Venecia. Entre sus descendientes encontramos al escritor ruso Boris Pasternak, Premio Nobel de Literatura en el siglo XX. Todos estos judíos cortesanos y sus familias tenían una consideración similar a los nobles y su comportamiento era también parejo. Terratenientes con propiedades muchas veces donadas por los reyes en pago a los servicios prestados estaban exentos de pagar impuestos y conseguían privilegios especiales incluso dentro de las aldeas, en su vida interna, que ellos gobernaban a su antojo. Formaban una verdadera aristocracia judía. Al tiempo, usaban su ascendencia en la corte para que las leyes fueran favorables a los judíos y las juderías dependían en buena medida de su suerte. La mayoría de su pueblo veía como una grada su posición y su actuación, y hasta la segunda mitad del siglo XIII nadie les discutió, aunque su vida no guardase mucha relación con los preceptos de la ley judía. Al finalizar el siglo XIII, la política de la Reconquista estaba en trance de liquidación. Ya a mediados de esa centuria puede darse por concluido el proceso histórico-político mediante el cual los judíos pasaron a vivir bajo una dominación musulmana o cristiana. Conviene pues examinar la vida de los judíos entonces.
De los reinos cristianos era Castilla el que mayor número de judíos vivían, principalmente en las ciudades de Toledo, Sevilla, Burgos y Córdoba. En Navarra había 3 juderías grandes, Tudela, Pamplona y Estela. En Cataluña destacaban Barcelona, Gerona y Tarragona. En el Reino de Valencia destacaba la capital y Játiva, y finalmente indicar que la judería de Mallorca también tenía un gran desarrollo económico y cultural. Por regla general, poblaban las juderías artesanos y pequeños comerciantes. Oficios habituales eran los de sastre, zapatero, joyero, herrero, pellejero, guarnicionero, alfarero, tintorero. Junto a ellos, los tenderos, propietarios de pequeñas tiendas como las que hoy todavía pueden verse en los países árabes, y donde se comerciaba principalmente con telas y paños. Solía haber, asimismo, en todas las juderías, algunos adinerados e intelectuales, más numerosos en las aljamas grandes, sin que faltaran los médicos de algunos rabinos y estudiosos de la Torá mantenidos por la comunidad. También había prestamistas en las grandes ciudades como Toledo, Burgos, Barcelona y Sevilla, que tenían como clientes a la nobleza y a la aristocracia cristiana. El primero que legisló sobre esta actividad del prestamismo fue Alfonso X el Sabio, quien estableció a principios de su reinado, allá en 1253, un tipo de interés del 3×4, que corresponde a una tercera parte de la cantidad prestada, que en la práctica es te doy 3 y me devuelves 4. Esto, que en un principio nos puede parecer un interés excesivo, era bastante menor que lo que unos años antes daban por buenos algunos fueros, como el de Cuenca, que permitía un interés del doble de la cantidad prestada. Esta disposición, dada por el rey Alfonso, afectaba solo a judíos y moros, pues los cristianos no podían dedicarse a la usura ni por ley ni por derecho. La realidad es que también los judíos tenían prohibida esta clase de negocios, pues tanto en la Biblia como en el Talmud no prohibían, pero consideraban que esta prohibición solo era aplicable con sus correligionarios, por lo que con los cristianos había carta blanca. En el Cantar del Miocid, un poema épico que se compuso a finales del siglo XII, el protagonista, Ruiz Díaz de Vivar, necesitado de dinero para mantener a sus mesnadas, recurre a 2 judíos de Burgos, de nombre Rachel y Midas, de los que obtiene un préstamo, dejando en prenda unas arcas cerradas que supuestamente contenían joyas, pero que en realidad estaban llenas de arena. Ya que estamos hablando de préstamos con intereses más o menos usureros, recordar que en 1311 el Papa Clemente V prohíbe los mismos y declara nula toda legislación que los protegiera. En cuanto llegó la noticia a tierra peninsular, los clérigos se pusieron inmediatamente a pedir a los judíos que devolvieran los beneficios que habían conseguido con los créditos otorgados bajo pena, como no, de la excomunión. La excomunión a los judíos, desde un punto de vista religioso, les importaba una M. Lo que ya no les importaba tanto era que la misma conllevaba de alguna manera el aislamiento de la persona excomulgada dentro de la sociedad, pudiendo llegar al caso de que no se les vendiera ni pan, ni harina, ni carne. Las noticias llegaron al rey Fernando IV, quien se apresuró a tomar la defensa de los judíos, recordando que estos eran de su dependencia directa y no estaba por la labor de poner restricciones a los mismos. Su sucesor, Alfonso X, fue un paso más allá, que anuló en 1331 todas las bulas o decretos que existieran de papas o prelados contra la actividad prestamista de los judíos, pues ello suponía poner el poder real bajo el de la Iglesia, y eso desde luego no lo iba a consentir. 17 años después, en 1348, este mismo rey cambió drásticamente de opinión y prohibió la actividad prestamista a los judíos, abriéndoles el comercio de la compraventa y explotación de tierras,
lo que no les gustó mucho a la comunidad judía, pues los beneficios que se obtenían eran menores que con los préstamos. Pero como era lo que había, poco a poco se fueron creando grandes latifundios de viñas, olivos, trigos y cebada, aunque en realidad la mayoría del pueblo judío seguían siendo albañiles, candeleros, carpinteros, cerrajeros, molineros, etc. No siempre la comunidad judía vivía agrupada. Normalmente el barrio judío solía estar en el centro de la ciudad, junto al castillo del señor del lugar y allí donde había una catedral, alrededor o no lejos de la misma. La institución jurídica que agrupaba a todos los judíos de un lugar y regía la vida interna de la judería recibía el nombre de aljama, equivalente al de municipio entre los cristianos. Al frente de la aljama, en Castilla, estaban los ancianos, los adelantados y los jueces. Los ancianos y los adelantados eran individuos pertenecientes a familias distinguidas, y en sus manos estaba la administración de la aljama, la gestión de los impuestos y a veces también la administración de la justicia. Por su parte, el juez era un cargo político decisorio, equivalente al alcalde del municipio. No se le exigía ser precisamente muy entendido en las leyes rabínicas, pero estaba obligado a asesorarse con los rabinos para dictar sentencia. De esta forma, las querellas entre judíos se dirimían en sus propios tribunales y al amparo de sus propias leyes. Los rabinos, aunque no formaban parte de los dirigentes de la aljama en un sentido estricto, estaban autorizados a tomar cuantas medidas que creyesen oportunas para mantener la disciplina religiosa y la moralidad de la comunidad. Y su influencia sobre sus convecinos era muy grande. Citemos también como cargos más o menos fijos el bedín, que era una especie de policía de la aljama, los servidores de la sinagoga y el matarife. Por encima de las aljamas estaba el Rapa Mayor, cargo que instauró Alfonso el Sabio y que tenía autoridad sobre todos los judíos del reino. Sus funciones se relacionaban con la justicia y con el reparto de impuestos entre las aljamas. A partir del siglo XIV son cada vez más frecuentes las asambleas de representantes de todas las aljamas del Reino de Castilla, que en el siglo XV se convirtieron en una institución fija para el ordenamiento de los intereses comunes de la población judía, tanto respecto a los impuestos como a los asuntos judiciales o cualquier otro asunto grande o pequeño, religioso o político. En Aragón y Cataluña, la organización interna de las aljamas era más compleja y más evolucionada. No había asambleas conjuntas como en Castilla, y cada aljama era totalmente autónoma y se apreciaba de serlo. Los judíos del reino aragonés estaban mucho más apegados que los castellanos a las leyes locales e imitaban con frecuencia la manera de gobernar de los municipios. Así, la aljama de Barcelona tenía al frente un consejo de los 30, a imitación del consejo del 100 en un municipal. Los cargos dirigentes de la comunidad recibían los nombres adelantados, secretarios, claveros, tesoreros, tasadores, etc., cada uno con su función propia, por lo general similar a las funciones que hemos descrito para los dirigentes castellanos. La aljama vigilaba estrechamente el cumplimiento religioso de los habitantes de la judería, así como sus costumbres y su moralidad, y se encargaba de dictar el herem, o anatema contra aquel miembro cuyo comportamiento se juzgara pernicioso para el conjunto. Esto suponía un terrible castigo para el que lo sufría, pues los demás judíos estaban obligados a hacerle el vacío y no era posible para él ningún tipo de vida en comunidad, ni desde el punto de vista religioso ni desde cualquier otro. La aljama perseguía especialmente al maslin, un tipo especial de delator a quien los judíos españoles, por privilegios otorgados por los reyes, podían incluso condenar a muerte.
La aljama cobraba sus propios impuestos, casi siempre grabando la carne y el vino. Ordenaba los precios del mercado de la judería y en general vigilaba su vida económica. También regulaba la construcción del barrio judío, autorizaba la apertura de nuevas tiendas, prohibía el juego de dados y se ocupaban de la asistencia a los pobres y de la enseñanza en su primer nivel. En las juderías hispanas era general la monogamia, pero en los círculos influidos por la civilización musulmana se encontraban todavía individuos que tomaban 2 o 3 concubinas y esclavas. Por otra parte, había también judíos que no hacían mucho caso de las prescripciones religiosas, bien por escepticismo, bien por negligencia o por ignorancia. La sociedad judía estaba dividida en 2 clases sociales, un grupo formado por unas pocas familias, la aristócrata, y la masa de humildes artesanos y tenderos. Aquellos tenían el poder en las aljamas, las gobernaban imponiendo sus criterios y su estilo de vida, más bien disoluto, que no era muy apropiado para un judío desde el punto de vista de la religión. Hasta la segunda mitad del siglo XIII no estaba mal visto por las masas, pero a partir de ese momento hicieron su aparición una serie de reformadores religiosos que dieron lugar a enfrentamientos sociales dentro de las juderías en el siglo XIV. Aunque entre la comunidad cristiana y la judía, como tales comunidades, existía un cierto enfrentamiento religioso de modo permanente y una desconfianza mutua, entre los individuos de una y otra eran frecuentes las relaciones amistosas. Se visitaban en sus respectivas fiestas y se interesaban por su liturgia y sus costumbres. El médico judío solía ser nombrado médico del municipio. Entre los burgueses de una y otra religión eran habituales las relaciones profesionales y personales. Los comerciantes judíos empleaban trabajadores cristianos y los artesanos judíos tenían clientes fijos cristianos. A un judío respetable, sus convecinos cristianos le daban el título de don y en Cataluña el título de Emi. Por lo general, sobre todo en las ciudades pequeñas, los judíos no llevaban vestimentas especiales que les distinguieran. Solo en Cataluña vestían la capa redonda, una especie de sotana larga con capucha parecida a la de los frailes. La señal distintiva en la ropa, por lo común, una ruedecita roja, que a veces imponían las leyes, se ocultaba con facilidad. Desde luego, los judíos cortesanos nunca se vieron obligados a llevar ropas o señales distintivas. Indudablemente, la situación de los judíos en esta época era muchísimo mejor en los reinos hispanos que en el resto de Europa, pero, no obstante, existía cierta sensación de inseguridad. Las tensiones religiosas y raciales estaban ahí. A medida que los reyes iban aboliendo la política de la Reconquista, iban adoptando más la política de los monarcas europeos y las condiciones para los judíos se deterioraban. Este panorama de buen entendimiento entre las comunidades cristianas y judías sufrió una mutación radical en el transcurso del siglo XIV, alcanzando su punto culminante en sangrientos asaltos de los barrios judíos en 1391. Ahora bien, ¿por qué se pasó de una relativa armonía a una brusca ruptura? Sin duda, las propias fisuras de la comunidad hebraica la debilitaron gravemente, facilitando el ataque de sus enemigos. Desde el punto de vista social, era muy nítida la diferencia entre la minoría de judíos potentados, que gozaban de grandes privilegios y tenían estrechas relaciones con reyes y magnates cristianos, y la amplia masa de pequeños comerciantes, artesanos labriegos, víctimas por excelencia de las iras del pueblo cristiano. La distancia entre ambos grupos se observaba igualmente en el terreno de las creencias religiosas, pues los miembros de la oligarquía, muy influidos por Averroes y Maimónides, habían reducido por lo común sus creencias a un vago deísmo. Sin embargo, las masas populares, por el contrario, seguían fieles a la tradición mosaica
acentuándose de esta manera las tensiones en el seno de la propia comunidad hebraica. Pero la quiebra de la convivencia también hay que buscarla en el complejo entramado de relaciones que existían entre ambas comunidades. En este sentido, es preciso distinguir dos aspectos, uno ideológico y otro económico-social. Es evidente que la hostilidad de los cristianos a los judíos tenía sus raíces en elementos estrictamente religiosos, pero la animosidad antisemita se alimentaba día a día como consecuencia de los continuos roces que surgían entre los miembros de ambas comunidades. La presencia frecuente de individuos israelitas en las máquinas hacendísticas regias y la participación de ellos en tareas recaudatorias y, por encima de todo, la práctica de préstamos por adictos a la red mosaica constituían motivos de fricción especial en los momentos de crisis económica que aparecen a finales del siglo XV. En estas circunstancias cobra fuerza la violencia antisemita, convirtiéndose a los judíos en el chivo expiatorio de todos los males. Las arremetidas contra la población hebrea fueron increciendo a lo largo del siglo XIV, tanto en tierras navarras como en catalanas o castellanas. El primer chispazo de violencia generalizado se produjo en Navarra, en 1328, coincidiendo con la muerte del monarca Carlos IV y la crisis dinámica abierta. Bandas de matadores de judíos, alentadas por predicadores incendiarios como el franciscano Pedro Olligoyen, se lanzaron al asalto de las aljamas hebraicas del reino navarro. La judería de Estella fue arrasada, pero no así la de Pamplona y Tudela, debido a la protección ordenada por las autoridades. A partir de 1347, se produce la mayor epidemia de peste de la historia de Europa. La idea de que los hebreos habían sido los causantes de la difusión de la epidemia, al corromper el aire y envenenar las aguas, circuló por todos los reinos cristianos. Aquí en la península, la violencia antijudía se hizo presente en Cataluña, cuando el barrio judío de Barcelona fue asaltado el 17 de mayo de 1348. Y posteriormente otras aljamas del reino catalán. Sin embargo, afortunadamente, este conato de violencia no se propagó a los reinos cristianos de la península. En la corona de Castilla, con motivo de una guerra fratricida entre Pedro el Cruel y su hermano bastardo Enrique de Trastamara, que sucedió entre 1366 y 1369, hubo numerosas juderías que fueron asaltadas por los partidarios de Enrique. Cuando éste llegó al poder, reinando con el nombre de Enrique II, una de sus primeras medidas fue imponer una sanción de 20.000 doblas a la judería de Toledo, la más importante de la península, recomendando su recaudación al tesorero mayor Gómez García, con poder para vender en pública subasta los cuerpos de los judíos y sus bienes, y que los hiciera toda clase de apremios, incluso el tormento, hasta que cobrase la cantidad indicada. Este clima antijudío propició que fueran aumentando las solicitudes discriminatorias contra los mismos por parte de los procuradores de las ciudades de las Cortes castellanas. Y para complicar más las cosas, el Papa Gregorio XI recordaba en 1375 a los monarcas castellanos que en modo alguno debían proteger al pueblo judío. Todo hacía presagiar un fatal desenlace y así sucedió en 1391. La chispa estalló en Andalucía. En las ciudades del Valle del Guadalquivir se habían desarrollado a partir de la reconquista cristiana florecientes juderías. Es posible que esta situación generara una animosidad popular contra los hebreos, pero fue un eclesiástico, el tristemente célebre Ferran Martínez, arcediano de Écija, quien con sus incendiarias predicaciones antisemitas atizaba el rencor antijudío.
El propio arzobispo de Sevilla, don Pedro González Barroso, en 1389, le recriminó el contenido de sus prédicas, pero esta actitud apaciguadora no sirvió de nada. La furia popular antijudía había adquirido dimensiones tales que cuando se presentó una ocasión favorable, como fue el fallecimiento de Juan I en 1391, la violencia se desató incontenible. A comienzos de junio del citado año llegaron noticias a la corte, que se encontraba en Segovia, de cómo el pueblo de Sevilla había atacado la judería de la ciudad, resultando muertos muchos judíos. Los ataques se propagaron rápidamente a otras localidades próximas, como Alcalá de Guadaira, Carmona, Écija o Santa Olalla, y unos días más tarde llegaron a Córdoba, desde donde se difundieron a Úbeda, Baeza, Jaén y otras poblaciones del Alto Guadalquivir. La violencia antijudía se proyectó asimismo hacia la meseta castellana. Huete, Cuenca, Toledo o Madrid conocieron igualmente sacudidas populares contra la población hebraica, si bien con menor intensidad que las producidas en la Andalucía bética. Por lo que se refiere a la corona de Aragón, fueron muchas las aljamas judaicas asfaltadas. Valencia lo fue el 9 de julio, Barcelona el 2 de agosto, Mallorca, Gerona, Lérida, Perpiñán, casi todas. Las matanzas de 1391 tuvieron una importancia decisiva en el futuro de los judíos hispanos. No solo perecieron muchos, sino que los bienes de las aljamas saqueadas fueron objeto de la rapilla de los asaltantes. Es difícil calcular el número de muertos que se produjeron en estos ataques, que imagino fueron numerosos. Pero en cualquier caso, la principal consecuencia de la matanza de 1391 fue la conversión masiva de judíos al cristianismo, que algunos historiadores han valorado en unos 100.000 personas. Ni que decir tiene que muchas de las mismas fueron simplemente para salvar su vida, sin el menor convencimiento religioso. De esta forma, surgía en el horizonte de los reinos hispanos una nueva figura, la de los conversos o cristianos nuevos. Así que el número de judíos decreció bruscamente y muchas aljamas, hasta entonces florecientes, entraron en una etapa de languidez y otras desaparecieron. El último siglo de vida de los judíos en tierras hispanas, el XV, fue ciertamente contradictorio. Sin duda, el golpe sufrido a finales del siglo XIV había sido muy duro. Veamos un ejemplo ilustrativo, lo acaecido en la judería de Sevilla. Antes de las matanzas de 1391, era la segunda del Reino de Castilla, solo superada por la de Toledo, con unas 400 familias. Después de aquellos sucesos, la aljama desapareció, siendo entregados sus bienes a diversos colaboradores del rey Enrique III. A mediados del siglo XV, en Sevilla vivían unas 50 familias judías. Y empiezan las predicaciones antijudías en este siglo XV, destacando en este terreno San Vicente Ferrer. En el ámbito legal se adoptaron nuevas disposiciones hostiles a la comunidad judía, como las que se hicieron en el Reino de Castilla en 1412. Tampoco faltaron los asaltos populares contra las juderías, como la que se produjo en Córdoba en 1406. Pero a pesar de tantos obstáculos, los judíos peninsulares, hablando en términos generales, pudieron recuperarse del bache en la primera mitad del siglo XV y alcanzaron una parcial recuperación, y en tiempos del reinado de Juan II de Castilla, nuevamente encontramos a judíos en puestos claves de la maquinaria gubernamental. Sin embargo, las juderías hispanas tenían sus días contados. Los asaltos de 1391 habían demostrado hasta qué punto resultaba difícil la convivencia entre cristianos y judíos. La tradicional convivencia hispánica de siglos anteriores se había deteriorado grandemente, dando paso a un clima de tensión permanente en el que, lógicamente,
los judíos jugaban el papel más débil. Así, se fue preparando el terreno por lo que en cierta medida puede considerarse la solución final del judaísmo hispánico, el decreto de expulsión de marzo de 1492, dictado por los reyes católicos. Unos años después, también fueron expulsados de Navarra y de Portugal, dando por finalizado de esta forma la historia medieval de los judíos en Sefarad. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.